El sistema político y judicial español está lleno de recovecos que no conocemos. Lo que, por ejemplo, imaginamos como un thriller policial puede ser en realidad una mezcla de códigos postales, notificaciones oficiales y falta de recursos. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. En busca y captura, más burocracia que persecución. Una cosa antes de empezar. Ahora puedes disfrutar de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles de esta súper oferta especial en eldiario.es/promo Podimo. Cuando escuchamos que alguien está en busca y captura, viene a nuestra mente la imagen de alguien que huye, que se disfraza, que se esconde de un grupo de policías que le está siguiendo los pasos. O quizás se nos venga la imagen de un cartel al estilo del Viejo Oeste o con un retrato robot. Se busca. Y a veces sí, es así. Fue así más o menos con Luis Roldán, paradigma de la corrupción de los años 90, que estuvo 10 meses fugado, en paradero desconocido, hasta que fue detenido en Laos. Pero la realidad normalmente no es tan cinematográfica. La realidad es muchas veces más bien burocrática. Alberto Pozas, hola. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Alberto Pozas es mi compañero del diario.es, especializado en información de tribunales. A veces nos gusta, en este podcast, explicar cómo funcionan algunos rincones de nuestro sistema político, sin que tenga especial relación con la actualidad. Hoy lo de la busca y captura nos sirve para contar algunas historias y algunas reglas que no conocíamos. Pero primero, Alberto, ¿en qué casos se dicta una orden de busca y captura? Hay muchos motivos y en función de la gravedad y del peligro que implique que no te presentes en el juzgado, pues se puede activar de una manera o de otra. Pero vamos, lo principal es que si te llama un juez y no vas al juzgado, lo haces de manera reiterada y encima no justificas de ninguna manera tu ausencia, lo normal es que se te acabe poniendo por un lado en búsqueda de captura y por otro lado también se te declare en rebeldía dentro de la causa, que es una forma de decir que la causa puede seguir adelante sin ti. Entonces hay muchos motivos. Luego también pues puedes haber sido llamado para entrar en la cárcel por una condena y no haber ido a la cárcel y por tanto se activan los mecanismos. Puede que ya estuvieras en la cárcel, sales para un permiso y luego no vuelves, ahí hay otra forma de hacerlo. O puede que se te busque por un delito, tenemos en la cabeza siempre, ¿no?, el que se le busca por un asesinato, por un asalto a un banco o algo así. Pues ahí en plena investigación también se te pone en búsqueda de captura. Se te puede llegar a poner en búsqueda de captura si no te presentas o si no te localizan. ¿Estar en busca y captura implica que la policía y la Guardia Civil se ponen a buscarte para capturarte? Bueno, pues la policía y la Guardia Civil nunca suelen explicar qué dispositivos ponen en marcha, digamos, para un caso concreto, porque entonces ya pues descubres un poco el pastel. Pero tenemos muy en la cabeza las películas estas de que a todos los policías y a todos los agentes de la Guardia Civil les salta un aviso con tu foto y está todo el mundo ya muy atento, y no tiene por qué ser así. Lo que estamos muy acostumbrados a ver en las noticias es, por ejemplo, cuando alguien que está en búsqueda de captura de repente intenta salir por un aeropuerto y al pasar la documentación o ahí se le reconoce o salta algún tipo de aviso, entonces ya se le detiene. Tienes un accidente de coche, te saltas un control de tráfico, algo por el estilo, pues ahí es donde los avisos saltan de forma automática en las bases de datos. Si eres un criminal o un supuesto criminal que está en búsqueda de captura, pues por ejemplo el caso del asesinato, pues es otra cosa distinta, se arman dispositivos concretos para buscarte. Y luego también tenemos los casos que vemos de vez en cuando, ¿no? La policía cuando dice, hemos detenido a un mafioso que estaba en búsqueda de captura desde hacía 20 años, ¿no? Y ahí también se monta una investigación porque no tienes ninguna pista de dónde puede estar y hay que hacer otro tipo de investigación para saber dónde podrías estar. Y luego también no nos podemos olvidar de la casualidad de que alguien, que no tiene por qué ser un policía, alguien que te vea por la calle, si estás en busca de captura por una causa, vamos a decir mediática, por una causa muy pública, pues ahí también te expones a que pues un ciudadano te vea, llame a la policía, te reconozca y empiecen a tirar del hilo. O sea que hay muchísimas causas, pero vamos, lo principal es que policía y Guardia Civil empiezan a buscarte, a veces de manera más activa, digamos, a veces más pues a esperar a ver si apareces. Un ejemplo de esa falta de épica de la búsqueda y captura es el caso de Carlos Navarro, ex concursante de Gran Hermano, que a lo mejor te suena porque le conocíamos como el Yoyas. Tiene una orden de busca y captura para ingresar en prisión porque fue condenado por un delito de violencia machista. Y sin embargo, ese hombre que se supone que no se sabe dónde está, concede entrevista a los medios de comunicación, atiende a periodistas. O sea que no es tan difícil dar con él. ¿Por qué pasan este tipo de cosas, Alberto? Cuando la justicia te busca para que entres en prisión a cumplir una condena, quizá en el supuesto como el de este antiguo concursante de Gran Hermano condenado por múltiples delitos de maltrato y de violencia machista hacia su ex y hacia sus hijos, quizá no se han activado batidas de búsqueda.
por los bosques de Cataluña donde supuestamente está escondido. Primero, la justicia, cuando tienes que entrar en prisión, te ofrece un plazo, digamos, voluntario, también para que elijas la cárcel a la que quieres ir, y luego pues empieza la búsqueda y captura. Claro, si este hombre, que no lo sé exactamente dónde está escondido en un bosque, por ejemplo, pues va a ser difícil que se le encuentre y la justicia tendrá que decidir si en un momento dado, al no entrar, pone alguna medida un poquito más drástica en marcha. Lo que llama la atención también de este caso es que, si no he entendido mal a los compañeros, sobre todo de la prensa catalana, es que su representación legal ha interpuesto, por ejemplo, querellas por falso testimonio contra la víctima del caso, etcétera, y eso pues también implica que, bueno, que no es que esté tan ignorado paradero para la justicia, pero no es que se haya fugado del país y se haya metido en una isla desierta. Está en algún lado y es accesible, como dices, también para los compañeros de la prensa que han decidido entrevistarle. Será la justicia la que decida si aprieta un poco más en ese sentido, porque está claro que, además lo ha dicho en las entrevistas que ha concedido, no tiene ninguna intención por ahora, de entrar a la cárcel. Alberto, ¿por qué hay gente a la que, no estando fugada, no le conviene, digamos, presentarse oficialmente ante un requerimiento y acabar bajo la etiqueta de en busca y captura? Bueno, hay personas que están imputadas en procesos judiciales y hacen ese cálculo. En general, la gente que no se presenta al juzgado es porque no quiere exponerse a las consecuencias de la investigación judicial, ya sea una posible condena, ya sea una posible imputación, ya sea un embargo, lo que sea. ¿Cómo te puede beneficiar? Bueno, a ver, beneficiar de ninguna manera. Si eres capaz de esconderte de la justicia hasta que tu delito prescriba, pues puede que al final la estrategia te pueda acabar saliendo bien, pero claro, es una cosa que tiene riesgos extremadamente altos, es una cosa muy arriesgada. Y luego también hemos visto, por ejemplo, en la causa del procés independentista catalán, que tiene 1000 matices y no es un caso de los que estábamos hablando antes, pero por ejemplo, pues en el caso de Carles Puigdemont u otros políticos catalanes a los que la justicia española considera fugados, pues para ellos, por ejemplo, pues ha implicado que el caso se ha tenido que estudiar por tribunales de otros países e incluso tribunales europeos, comunitarios, y eso para ellos pues habrá que ver si se considera un beneficio o no se considera un beneficio, pero en general estamos hablando de gente que simplemente quiere evadir la justicia y busca maneras de hacerlo. Hemos hablado antes de Carlos Navarro, el Yoyas. Vamos a contar otra historia sobre un personaje también algo mediático y también perseguido por la justicia, Naim Darrechi. Era un tiktoker mallorquín que tenía millones de seguidores. Su nombre saltó de las redes sociales a los periódicos en 2021. Un día publicó que engañaba a sus parejas diciéndoles que era estéril para así mantener relaciones sexuales sin protección. Un desastre. Pero no fue por eso por lo que fue considerado un prófugo. Tranquilo. Hermano, mírame, tranquilo, ya. Esto que estamos escuchando es el forcejeo, la detención de Naim Darrechi con la policía en 2021. Y que 2 años después dio lugar a una orden de búsqueda y captura. Le he pedido a mi compañera del diario.es en Baleares, a Angie Galpín, que nos recuerde el caso. Hola Juanlu, buenas. El caso es que él estaba con un grupo de amigos en una de las plazas más céntricas de la ciudad de Palma, haciendo botellón. Por aquella época había restricciones por coronavirus. Naim no llevaba la mascarilla y estaba con un grupo bastante amplio de amigos. La policía local se acercó, pidió al grupo de jóvenes que pararan el botellón, y Naim, lejos de achantarse, decidió sentarse en un banco, beberse una cerveza y no se quiso ni poner la mascarilla ni se quiso identificar ante los agentes. Decía que no llevaba el DNI y que no se acordaba del número del DNI. La policía quiso detener a Naim. Naim se puso nervioso y empezó a forcejear con uno de los agentes de la policía local de Palma, causándole lesiones. La cuestión, pues derivó a un tema judicial. La fiscalía pedía en un principio para Naim 1 año y medio de cárcel. La jueza quiso tomar declaración a Naim, pero él no se presentó en la vista oral y entonces fue cuando decretó en enero de 2023 la orden de búsqueda y captura a Naim. Para cuando la jueza emitió esa orden de búsqueda, él ya estaba en México, en el país en el que residía. Al final el joven decidió dar señales de vida, mostró su disposición para comparecer y lo hizo mediante videoconferencia en México. Pero claro, aquí lo más curioso del caso es que mientras él estaba con esa orden de búsqueda y captura, pues estaba subiendo vídeos a TikTok y a Instagram como si no pasara nada desde México y haciendo dinero con esta polémica, evidentemente. Hay otros casos en los que sí existe una búsqueda, digamos, activa de la persona. Ha ocurrido hace muy poco, en pleno Valle del Pas. Javier Fernández, redacción del diario.es en Cantabria. Hola. Hola, Juanlu. Allí hace poco la Guardia Civil ha detenido a una mujer gracias a un dispositivo de seguimiento muy específico, ¿no? Sí, es cierto.
y fue arduo y bastante complicada la localización. Y te estoy hablando de una ciudadana finlandesa que se llama Heidi, que había huido de su país con su hijo de 7 años. Javier, en un momento dado, la policía sabe que esta mujer y su hijo pueden estar por la zona del Valle del Pas, pero claro, es una zona muy poco poblada, mucho monte, en fin, un sitio, no sé si ideal para esconderse, pero sí un lugar donde no es fácil encontrar a alguien. ¿Cuál fue el siguiente paso para localizarla? El operativo montado, compuesto por 8 agentes de la Guardia Civil, hicieron sucesivas batidas durante varios días, disfrazados de senderistas, por parejas, con coches camuflados del Seprona, hasta que llegaron a la conclusión de que una mujer con un niño que estaba sin escolarizar andaba por la zona. Allí localizaron su coche y posteriormente, vigilando con una serie de cabañas que usan los ganaderos para vivir mientras sube el ganado en verano a pastar, pues encontraron que en una de ellas una mañana había ropa tendida. Cerraron el cerco, por decirlo de alguna manera, y esperaron a que la mujer saliera al exterior de la cabaña. Así que esta mujer salió, ellos le salieron al paso, se identificaron y la detuvieron. Bueno, la historia, si no me equivoco, termina con esta mujer en prisión provisional aquí en España y el niño extraditado a su país donde está con su padre. Javier Fernández, El Diario.es en Cantabria, gracias por contarnos esta historia. Muchas gracias. Alberto Pozas, vuelvo contigo. Este caso me recuerda un poco al de Juana Rivas, esa madre de Maracena en Granada que se estaba separando del padre de sus hijos, un ciudadano italiano. Ella le acusaba de maltrato. Se escondió con sus 2 hijos, el ex marido la denunció por sustracción de menores y al final se decretó una orden de busca y captura contra ella. De hecho, hubo una especie de movimiento solidario de gente que decía tener a Juana Rivas escondida en su casa. El caso es que a los 10 días de ese decreto de busca y captura, Juana Rivas se entregó. Alberto, ¿cambia algo cuando las autoridades te buscan y tú te entregas? ¿Sirve como atenuante? Bueno, hay que tener en cuenta que no ir al juzgado cuando tienes una orden de búsqueda y captura como tal y exclusivamente no suele ser delito. Puede serlo si, por ejemplo, entorpeces un juicio, un acto de juicio oral, pero por norma general eso no se considera un delito autónomo. El caso de Juana Rivas fue un caso un poco especial porque ella, por lo que estaba imputada y por lo que luego fue finalmente condenada, fue no por saltarse la orden de búsqueda y captura, sino por saltarse la orden original, que era entregar sus hijos menores de edad a su expareja al que acusaba de maltrato y que en el pasado había sido condenado por un delito de ese estilo. Entonces, entregarse aminora de alguna manera la condena. Seguramente no, depende de cada caso, pero seguramente no, teniendo en cuenta que es una medida cautelar, ¿no? La búsqueda y captura. Otra cosa es que puedas demostrar que no has estado fugado, sino que no se te ha notificado correctamente, o que no sabías que tenías que ir, o que no has podido ir por una serie de razones que habría que justificar. ¿Cuánto tiempo puede durar una orden de busca y captura? ¿Eso prescribe? La orden de búsqueda y captura como tal, de forma autónoma, no prescribe. Una orden de búsqueda y captura dura lo que decide el juez que dure, o también lo que tarden en encontrar a la persona que está en búsqueda y captura. A nivel de prescripción, va con el delito. La última, Alberto, y dejo de hacer preguntas que parece que me quiero fugar. ¿Puede darse el caso también de que una persona diga, ojo, que yo no estoy fugado, estoy aquí, si quieren que me vengan a detener? Eso pasa continuamente. Pasa continuamente que alguien no se presenta en el juzgado, el juez al final, o la jueza se le hinchan las narices, por decirlo mal y pronto, y termina poniendo en marcha una orden de búsqueda y captura, y de repente aparece la persona y dice, oiga, mire, yo os aparece o se le detiene. Yo no he querido venir. El tema es que ustedes me están notificando en una casa en la que yo ya no vivo y no me he enterado. O me están ustedes notificando en un puesto de trabajo en el que yo ya no estoy desde hace meses y no me he enterado. Se puede justificar y eso pasa mucho. Y no sé, hay muchas causas. Estaba pensando hace poco en causas relacionadas con la Cañada Real de Madrid, que hay un imputado en varios juzgados, además de la Comunidad de Madrid, que no acude a la citación, pero no porque, según su criterio, no porque esté en rebeldía o no porque no quiera ir, sino porque dice que no se le está notificando de forma correcta. Esto pasa continuamente. Entonces ahí es el juzgado el que tiene que rehacerlo todo. Esto retrasa mucho los procesos, pero bueno, sí es bastante habitual. Alberto Pozas, compañero, muchas gracias por las explicaciones. Gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o Criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promo Podimo, tienes una super oferta.
Por 3,25 € al mes te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.